Es considerado uno de los casos más desconcertantes en la historia reciente de Rusia, y muchos lo llaman el expediente X soviético, el misterio más grande de Rusia. Entre el 1 y 2 de febrero de 1959, 9 excursionistas que eran estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales y expertos en el esquí de fondo, fueron hallados muertos en un campamento en un paso de montaña en los Urales, en Siberia. Sus cuerpos fueron encontrados dispersos alrededor del campamento, con varios traumatismos severos, y su tienda de campaña tenía un corte que había sido hecho desde el interior, sugiriendo que habían tratado de escapar de alguien o algo que estaba dentro. En aquel entonces, los investigadores concluyeron que una fuerza natural insuperable había causado las muertes. Tiempo después, las autoridades soviéticas nombraron el paso de montaña donde ocurrió la tragedia Paso Dyatlov en honor al líder de la expedición, Igor Dyatlov, de 23 años. En febrero de este año, cuando se cumplieron 60 años del hecho, la Fiscalía rusa anunció que reabriría el caso, con el fin de poner fin al misterio que ha rodeado estas muertes. Los jóvenes del grupo, originalmente 8 hombres y 2 mujeres, se reunieron en la ciudad de Ekaterimburgo, en el centro oeste de la Unión Soviética, el 23 de enero de 1959. Desde allí viajaron en tren hasta Ivdel, al norte de los montes Urales, donde arribaron 2 días más tarde, el último asentamiento poblado en el extremo norte. El plan era partir rumbo a Gorautortel, una montaña de cerca de 1200 metros de altura. Supuestamente, en la lengua indígena local, en Mansi, Otorten significa no vayas allí. La ruta que debían atravesar en esquíes hasta llegar a su destino era considerada de categoría 3, la más difícil. Sin embargo, todos los miembros del grupo eran expertos esquiadores de fondo y tenían experiencia en expediciones de montaña. Arrancaron su excursión el 27 de enero, pero un día más tarde, uno de los jóvenes del grupo, Yuri Yudin, de 22 años, tuvo que volver a Vizhai debido a un fuerte dolor en el nervio ciático. Sería el único sobreviviente del grupo. ¿Qué pasó? En la noche del 1 de febrero, los estudiantes acamparon en la ladera oriental de la montaña Yolat Siahil, que en Mansi significa montaña de la muerte. En esa época del año hay cerca de menos 30 grados centígrados. Muchos se han preguntado por qué los jóvenes eligieron este lugar tan expuesto para acampar. Una teoría es que, habiendo logrado llegar hasta ese punto, no quisieron volver para atrás, pero lo cierto es que el lugar que escogieron fue inusual para un grupo experimentado. Igor Dyatlov había prometido avisar por telegrama a la universidad cuando el grupo regresara a Vizhai, lo que se esperaba que ocurriera el 12 de febrero. Al principio, a nadie le sorprendió que no regresaran en la fecha prevista. Era común que el mal tiempo causara retrasos, pero cuando llegó el 20 de febrero y nadie había sabido nada del grupo por 3 semanas, las familias de los estudiantes encendieron la alarma y el Instituto Politécnico envió un grupo de búsqueda a la zona, conformado por estudiantes voluntarios. Los jóvenes hallaron una carpa enterrada en la nieve y en su interior vieron solo objetos, entre ellos varias botas de nieve y carne que había sido cortada y colocada en platos, como si los esquiadores estuvieran a punto de comer. También descubrieron que la carpa había sido cortada desde el interior. Uno de los estudiantes que participó de la búsqueda hace 60 años le contó a la periodista que halló algo incluso más extraño. Cerca de la carpa vimos huellas congeladas. Las huellas seguían por unos metros y luego desaparecían. Volvieron a la base para reportar lo hallado. Al día siguiente, regresaron y confirmaron sus peores temores. Empezaron a hallar los cuerpos. Algunos vestían solo ropa interior, otros estaban vestidos pero descalzos. La causa oficial de la muerte fue hipotermia y congelación.
pero algunos de los cuerpos tenían heridas graves que no tenían nada que ver con el frío. Una de las mujeres tenía un fuerte hematoma en el costado de su cuerpo, que parecía hecho por un garrote. Otro estudiante tenía el cráneo fracturado. Los últimos 4 cuerpos fueron hallados recién 3 meses más tarde, en una quebrada, cuando la nieve se derritió. 3 de ellos tenían heridas fatales, incluyendo uno cuyo cráneo había sido destrozado momentos antes de morir. La otra mujer y otro de los hombres también tenían fracturas de torso, que solamente podían haber sido provocados por una fuerza enorme, comparable con un choque automovilístico. Por último, encontraron un detalle macabro. A una mujer le faltaba la lengua y 2 de las víctimas no tenían sus ojos oculares. ¿Quién o qué pudo haber causado estas muertes en una zona remota y casi despojada de habitantes? Inicialmente se sospechó de los Mansi, porque nadie más vivía en la zona. Se nos acusó, a pesar de que la aldea Mansi más cercana está a 100 kilómetros del paso de Atlán. Son muchos los rusos que creen que el Estado encubrió lo que pasó en este caso. Incluso el expresidente Boris Yeltsin, también graduado del Instituto Politécnico de los Urales, creía que algo inusual había pasado. Aunque la teoría de una explosión o caída de un cohete son verosímiles, también persisten algunas hipótesis menos creíbles. Una es que las muertes fueron causadas por el abominable hombre de las nieves, más conocido como el Yeti. También hay quienes creen que se trató de una abducción extraterrestre. En total, se estima que circulan unas 75 explicaciones diferentes sobre lo que pudo haber ocurrido. Fue o una avalancha o un bloque de nieve compacto que cayó, o quizás un huracán. Sin embargo, muchos en Rusia consideran que no importa qué concluyan los investigadores, hasta que se exhuman los cuerpos de las víctimas, algo que no se planea hacer, es probable que nunca se ponga fin completamente a las teorías conspirativas en torno a este viejo misterio. Nunca se podrá saber la verdad. Yo soy Mafe Rose y esto fue Relatos Insólitos.